Señal directa. Vamos ahora a la línea telefónica, ya está en la misma Mario Ramos con su colaboración de esta semana. Mario, muy buenos días, adelante. Buenos días, Sonia, un gusto estar en el auditorio de Canal 44. Bien, en 2014 se reformó la Constitución mexicana y las leyes electorales con el fin de crear un órgano electoral nacional. Uno de los muchos propósitos de dicha reforma era que las elecciones locales se fueran empatando poco a poco con las elecciones federales. Esto serviría para evitar que todos los años tuviéramos elecciones en el país y también se buscaría mejorar la coordinación entre la Autoridad Electoral Nacional y los organismos locales. Con esta medida, a la larga también se podría reducir el elevado costo de nuestros procesos electorales. Es por ello que en el mismo año 2014 se reformó la Constitución de Baja California a fin de que la próxima gubernatura tuviese un periodo de duración del 1 de noviembre de 2019 al 31 de octubre del 2021. A consecuencia de ello, es sabido desde hace 5 años que el periodo del gobernador electo en Baja California en 2019 tendría una duración de solo 2 años. El 2 de junio de este año, como ya yo creo que todos sabemos por las noticias durante las últimas semanas, en Baja California Norte se eligió entre algunos cargos de gobierno y representación local la gubernatura de su estado. Con poco más del 50% de los votos emitidos, resultó ganador el morenista Jaime Bonilla. El pasado 8 de julio, la mayoría de los diputados en el Congreso local de Baja California aprobaron la extensión del periodo del gobierno de Jaime Bonilla de 2 a 5 años, contraviniendo así la disposición constitucional de 2014 y sobre todo pasando por encima de la voluntad de la ciudadanía de ese estado, que acudió a las urnas para votar por un gobernador de 2 años y no por uno de 5. Este suceso ha tenido durante las últimas semanas una amplia cobertura y relevancia en los medios nacionales y en las redes sociales, y uno de los puntos que más indignación generó es la inconstitucionalidad de la medida. Hoy diversos actores se han expresado, varias instituciones también se han manifestado en contra de la reforma. Por ejemplo, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión tiene como principal argumento que objetivamente se ha hablado de diferentes actores o instituciones la necesidad de promover acciones de inconstitucionalidad o también de controversias constitucionales. En fin, ya con el río revuelto, el gobernador beneficiado por esta reforma se desmarcó de la misma e incluso ha declarado que no se promulgaría dicha modificación al ordenamiento constitucional de su estado. Incluso también la Secretaría de Gobernación, la ministra de la Corte, Olga Sánchez Cordero, dijo en entrevista que ella respetaría lo que hizo el Congreso de Baja California, aunque en su opinión mencionó que por supuesto era una reforma inconstitucional. Hasta aquí todo bien, aventaron los diputados tal vez un buscapiés, tal vez el gobernador electo y ellos pensaron que convenía aprobar esta absurda reforma y en una de esas les pegaba. Seguramente no pensaron que existiría tal rechazo, un rechazo generalizado a este intento de violar la Constitución. Sin embargo, lo que me parece más relevante y preocupante es la declaración y los mensajes a través de Twitter que lanzó la presidenta nacional de Morena, Yetko Polemski, ya que sorprendentemente defendió la acción realizada por el Congreso local en Baja California. Afirmó que ella había ido muchas veces al Estado y las personas referían que en el primer año los políticos se van acomodando y que en el segundo año de nuevo pensar en otro candidato era muy desgastante. Incluso dijo que la gente estaba enfadada de las elecciones, para eso se refirió que era una locura hacer elecciones cada 2 años. Esta declaración es preocupante viniendo de quien viene, es la presidenta del partido mayoritario actualmente, es el partido el que gobierna desde la presidencia de la República. Y nos permitiríamos preguntar, y es válido preguntar, en qué se basa o por qué se atreve a declarar la presidenta de que la gente está enfadada de elecciones. En todo caso, la gente puede estar enfadada con los políticos que en campaña les prometen y no les cumplen cuando llegan al gobierno. Uno esperaría que la presidenta de un partido nacional de tal importancia, al ser la cabeza de una institución
Pública, que tiene entre sus propósitos promover la vida democrática de la ciudadanía, hiciera llamados a la participación política de la gente, que estuviera dedicada a fomentar una mayor cultura democrática entre los mexicanos y no a justificar reformas antidemocráticas e inconstitucionales sobre el absurdo argumento de que la gente ya no quiere elecciones. Pero incluso esto no es así. La opinión de la presidenta nacional de Morena no es la opinión mayoritaria de la gente de Baja California. Esto lo demuestran algunas encuestas. Por ejemplo, la encuesta del periódico Financiero realizada del 12 al 14 de julio, en la que se preguntó a la gente de Baja California si el Congreso del Estado había hecho bien o había hecho mal en extender el periodo de 2 a 5 años, el 16% de los entrevistados opinó que hizo bien frente al 57% de la gente que opinó que hizo mal. Hay otra encuesta también del periódico Reforma que reveló que el 54% de la ciudadanía está en contra de la ampliación del periodo. Queda entonces esperar que el engranaje institucional se estabilice y se resuelva la intentona de ampliación del mandato. No hay que omitir que a los ojos de muchos mal pensados esta intención por parte de Morena en la entidad y sobre todo después de las declaraciones de su presidenta nacional, también tenían la intención de tantear el terreno sobre ampliaciones de mandatos, reelecciones en la figura de los ejecutivos. Incluso hay quienes recordaron que a principios de los años 90, poco después de la mitad del periodo de gobierno de Carlos Salinas de Gortari, también se intentó en San Luis Potosí poner a prueba la posibilidad de aprobar la reelección del gobernador en aquella entidad. Sin dejarnos llevar por las recurrentes teorías de complot y si ponemos a observar y analizar, sí es conveniente observar los movimientos, las acciones y los dichos de los actores principales que acompañan al presidente de la República. En ocasiones lanzan propuestas radicales que sin que exista la intención de que en el presidente sean aceptadas, estas mismas propuestas sí pueden tener la intención de ir visibilizando y normalizando lo que en este momento nos puede parecer absurdo. Estas acciones se pueden utilizar para ir tanteando la opinión pública. Para muestra de lo que acabo de mencionar están ahí las propuestas de tener al presidente en la boleta en el 2021 bajo una mal llamada revocación de mandato o la de desaparecer los organismos electorales locales, aun cuando el INE ya dijo que en este momento no tiene la capacidad para hacerse cargo de las elecciones locales, o también aquella propuesta de que los consejeros de estos organismos locales sean elegidos ya no en el INE, sino en un acuerdo político entre partidos en la Cámara de Diputados. También, y aquella propuesta, la más absurda de todas, la del legislador de Morena, Pablo Gómez, que propuso hace algunas semanas que el padrón electoral de nueva cuenta fuera controlado por la Secretaría de Gobernación y no por el INE. Sí, aunque usted no lo crea, controlado por Gobernación, como lo hacía el PRI cuando el propio gobierno organizaba las elecciones. En fin, que no nos digan que las elecciones no sirven, no amparan a la gente. También hay que estar pendientes de que no nos digan que porque salen caras ya no hay que organizarlas. Claro, hay que hacerlas más baratas, pero sin que se dejen de hacer y sobre todo que se hagan bien, con certeza e independencia. Hay que estar muy atentos para impedir que se intente debilitar nuestra frágil democracia que por cierto nos ha costado mucho tiempo, muchos descalabros y sobre todo mucho dinero. Ese es mi comentario, Sonia. Mario, quizá para más de alguno lo que dijo Jade Kolpolensky podría tener razón en el sentido de cómo se han ido aprobando algunos cambios y algunas reformas que han llevado justamente a tener estos procesos de transición en algunas entidades. Sin embargo, como mencionas, el riesgo que se le ve es que esto sea una manera de tocar la temperatura del agua, ¿no? Sí, y mira, yo quise hacer este comentario, no obstante, se ha discutido ya el tema y ha generado un rechazo y todo apunta a que no será así. Pues lo preocupante desde mi punto de vista es que se lancen este tipo de acciones que aparentemente son buenas. Por supuesto, no es conveniente que tengamos gobiernos estatales de 2 años, no tiene ningún sentido. Esto iría incluso en contra de cualquier
planeación estratégica, un gobierno que apenas arrancaría y en 2 años que le podríamos pedir el seguir. Sin embargo, se han estado lanzando algunas iniciativas, propuestas, algunos diputados de manera aislada que sí podrían contravenir pues lo poco que se ha avanzado en la democracia. Entonces, sí, para ir planteando el terreno, algunas se lanzan, se dicen, se especula, se genera un rechazo y luego se retiran, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que estar al pendiente, ¿no? Claro, y la otra parte también tiene que ver seguramente con lo que viene y que eso tiene muy sensible en este tema al país en una posible centralización aún mayor del tema electoral. Sí, ya la reforma de 2014 creó este organismo nacional. Al final esta reforma quedó a la mitad. Tal vez era desde aquel momento más conveniente buscar un organismo nacional y desaparecer los organismos locales con toda la complejidad que ello conlleva. Pero bueno, al final se creó este organismo nacional con facultades superiores, facultades que tenían los organismos locales. Hubo una tendencia hacia centralizar estos procesos. Hoy parece que existe esta intención. Bueno, ya se ha dicho que antes de esta elección de 2021 no se hará, tal vez esto se dé después de las elecciones, pero puede ser conveniente. El organismo nacional ha sido eficaz, ha sido profesional en organizar las elecciones, pero también no puede ser esto de manera tan abrupta, sin tener una planeación, porque, bueno, por ahorrar algunos millones de pesos, que sí es una cantidad alta, no podemos poner en riesgo las elecciones. El propio INE comentó en voz de su presidente que en este momento el INE no estaba posibilitado para organizar todos los procesos electorales en las presidencias municipales, diputados locales y gobernadores. Sí, de hecho, seguramente en el último proceso electoral lo que vimos fue, por ejemplo, la incapacidad en materia de fiscalización, que es un punto muy importante en cualquier proceso electoral, ¿no? Sí, y lo que sucedió, yo creo que la reforma de 2014 estuvo bien, pensando en algunos estados que no estaban organizando las elecciones con los estándares de calidad que tiene el INE y los que requieren estos procesos electorales. Sin embargo, pues a rajatabla se homogeneizó esta manera de organizar las elecciones en todos los estados. Había estados en los que se había logrado algún avance en la fiscalización y en otros temas, y por lo visto, pues ahí se metió en algunos estados algún retroceso. Yo creo que es positivo que el Instituto Nacional se haga cargo de las elecciones. Sin embargo, no hay que perder de vista que sí hay estados, institutos locales que han implementado, han innovado, han hecho algunas acciones que han reforzado y han generado confianza y han generado independencia para organizar sus elecciones y elegir a los representantes de elección popular en los gobiernos estatales. Así es. Mario, muchísimas gracias, un placer escucharte. Gracias, Sonia, un saludo al auditorio, buenos días. Muchas gracias. Mario Ramos.